Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de Cuarto Estudio Podcast. Feliz sábado. Para nosotros es un gran honor que tú estés aquí hoy con nosotros. Nosotros somos Audrey y Misael. Y queremos darte la bienvenida a nuestro podcast. Tal vez estás en tu cama, estás en tu casa, estás viéndonos desde el celular, el teléfono. Bueno, esperamos que este ambiente aquí sea de bendición para ti, que sea de mucho provecho y que bueno, que el tema que vamos a hablar hoy sea interesante a tus oídos. Amén. Y bueno, de verdad que es un honor porque hoy es sábado, ¿verdad? Porque apartaste un tiempo para mirarnos, para escuchar de la palabra, para escuchar algo que el Señor tiene que decirte hoy. Así que bienvenido. Así que si nos ves un poco nerviosos, Misael, sí, es porque bueno, es el primer episodio. Y si nos ves temblando, tal vez no sea solamente el nervio del primer episodio, sino que también estamos con mucho frío. Estamos con mucho frío aquí donde nosotros nos encontramos, pero esperamos que te guste. Este va a ser nuestro primer episodio, ¿Sí? La inauguración de Cuarto Estudio Podcast. Así es. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy. En realidad este tema, para conseguirle un título fue algo complicado, ya que Berma, habían bastantes opciones. Sí, era una gran gama de títulos. Exacto, era una gran gama de títulos. Pero, ok, vamos a, por una manera así de poder expresar el título de hoy, sería, ¿qué implica seguir a Cristo? ¿Verdad? Así es. ¿Qué implica seguir a Cristo? Llevado con la intención de explicar que muchas veces, tal vez por corto o por mucho tiempo, llegamos al Señor y creemos, nos convertimos al Señor, pero no entendemos en sí de qué se trata el meollo del asunto, sí, de todo este caminar y hermoso con el Señor, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar con mi esposa y compañera de podcast, mi esposa Audrey. Cuéntanos un poquito así corto, ¿cómo fue tu experiencia para acercarte a los caminos del Señor? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, yo me acuerdo que tenía 14 años y en plena flor de la juventud, como dicen por ahí, en plena flor de la juventud. Y obviamente, escuchaba de personas a mi alrededor sobre Cristo. Escuchaba mucho sobre Cristo, sobre la palabra, sobre Dios, que Cristo viene, que venía, que viene pronto, que existe un cielo, que existe el infierno, que era corto el tiempo aquí en la tierra a comparación que cuando uno muere, porque uno va para una eternidad, sea en el cielo o sea el infierno. Pero obviamente como cualquier joven que ni pendiente. ¿Joven más o menos de qué edad? 14 años. Como joven de 14 años yo ni pendiente. ¿Qué es eso? ¿Qué lo que te es esa? Pero como Dios no se queda con nada. Recuerdo que una vez viniendo de la playa, pasé por un lugar de allá de donde vivía y vi una obra de teatro. Había una iglesia que estaba haciendo un evangelismo y vi una obra de teatro que me impactó mucho porque casualmente la obra trataba de esa eternidad, en el cielo o en el infierno. Y sentí como Dios, de una manera muy linda, de una manera muy especial, tocó mi corazón. Y desde ese momento el Señor comenzó a tratar conmigo. Desde ese momento Dios comenzó a hablarme a través de otras personas. Recuerdo que me enfermé también una vez. Estaba muy grave y el Señor utilizó una persona para que orara por mí. Dios me sanó. Pero igualito yo, bueno, que Dios, que nada, que ¿no? A veces es así, a veces Dios toca la puerta de nuestro corazón y se la abrimos por momentos y de repente, bueno, ya, ¿entiendes? La cerramos otra vez y seguimos nuestro camino.
Pero Dios no desiste de nosotros. Él no desiste de nosotros. Él es un padre que nos ama, que anda buscando a los que son suyos. Este, y bueno, seguido de eso, el Señor también comenzó a trabajar con varias personas de mi familia, incluyendo a mi mamá. Y recuerdo que mi mamá se convierte y el cambio que yo vi en ella, todo lo que el Señor hizo en ella, yo dije, wow, ¿cómo esto no va a ser verdad? ¿No? ¿Cómo esto no, cómo Dios es poder, Dios sí existe? Y comencé a entender todo lo que el Señor venía tratando conmigo, lo que era tener una vida en Él, lo que era tener la salvación, lo que era vivir en una eternidad con Él. Y comencé a entender eso, comencé a entender que el tiempo era corto, que Él podía venir en cualquier momento, y decidí abrirle mi corazón a Jesús. El Señor entró en mi vida, el Señor entró en mi corazón, y bueno, comencé a vivir para Cristo. One moment. Comencé a vivir para Cristo Y, a y morir para el obviamente mundo. a morir para el mundo. Cuando decimos morir para el mundo, es alejarnos, ¿no? De aquellas cosas que de verdad no hacen bien para nuestras vidas y muchos de nosotros ya sabemos, o le podemos poner el título, ¿no? A alguna de esas cosas. Claro. Aquí yo quiero hacer un pequeño contraste. Obviamente tú, como tú dices, tú te convertiste a los 14 años, ¿no? Sí. A diferencia de mí, yo soy nacido, criado, juramentado, consolidado en un hogar cristiano. Apartado desde la niñez. Porque mis abuelos eran pastores, son pastores. Mi mamá también. Y cuando yo nací, me dije, hola, eres evangélico. Lo primero que me dijeron. Entonces ya nací en ese caminar. Sin embargo, yo considero que yo me convertí al Señor cuando yo tenía 19 años. Wow. ¿Cierto? Y que en el periodo desde que yo nací, aunque siempre estuve en iglesia, participando, escuchando, conociendo y todo eso, yo considero que yo realmente me convertí cuando tenía 15 años. ¿Verdad? Ajá. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque aunque yo estaba dentro de la iglesia, sí. Yo no entendía Muchas a cosas. ciencia cierta de qué se trataba. Sí. Que es la diferencia de saber entender. Yo estaba retaliado de palabras, de Biblia, de conocimiento, de todo eso. Pero no entendía. Por lo tanto, no se me era fácil. No sabía cómo ejecutar, de qué consistía. Tanto que cuando yo me reconcilio con el Señor, yo me reconcilio es porque el Señor me abre los ojos y me ayuda a entender de que realmente yo nunca viví el evangelio. Wow. No es porque, fue que mi mamá nunca, no. Eso es algo propio de cada quien. Sí. ¿Sí me entiendes? Y yo me pregunté, y por eso es uno de los motivos por este tema, de qué implica seguir a Cristo. Porque imagínate, yo estuve, vamos a decir 15 años, porque fue como a los 15 que yo me descargué por completo. 15 años en la iglesia de manera obediente. Sí. Pero por el hecho de no entender qué implicaba ser cristiano, qué implicaba seguir a Cristo. Sí. Me aparté creyendo que ya sabía todo de lo que era el evangelio. Y cuando estaba en mi mundo, en un momento, yo dije, desesperación, y yo dije, probé la iglesia y no me quedó nada. Pero fue ahí cuando Dios me abrió los ojos y me dejó ver, tú nunca viviste el evangelio. Sí. Tú lo conoces, pero tú no lo viviste, tú no lo entiendes. Y eso para mí fue, ahí fue donde comencé realmente a entender. Entonces, bueno, sí, fino, te convertiste. 14 años, aceptaste al Señor, viste el ejemplo de tu mamá, el cambio, eso te impactó, decidiste comenzar el caminar. Ok. Si pudiéramos meter en el primer tópico, o sea, el primer ingrediente para la receta que va a explicar qué implica seguir a Cristo, ¿qué es lo primero que tú pondrías en esa lista? Wow. Yo pondría la obediencia. Yo pondría el morir
para mí yo y dejar que Cristo tomara el control de mi vida. Que ya no fuera yo la que viviera, sino que Cristo comenzara a vivir en mí. Y hay algo que nuestro pastor siempre dice, que la obediencia genera milagros. Y ahí comenzó Dios a trabajar en mi vida. Cuando yo comencé a obedecer, cuando yo comencé a rendirme, cuando yo dije, cuando yo dije, no es que yo me estoy metiendo a cristiana, evangélica, ¿no? Porque el que se Evangélica. mete se sale. Yo dije, Señor, yo te estoy aceptando y te estoy recibiendo en mi corazón. Yo quiero tener una relación contigo. Y yo quiero que tú formes parte de mi vida. Entonces, comencé a rendirme, a tener rendición ante los pies del Señor. Y comencé a entender muchas cosas. Comencé a entender a conocer a Dios, a conocer que Dios no nos da una lista, como siempre hablamos, ¿no? De cosas que había que dejar de hacer, sino de cosas que tenía que comenzar a hacer. Y automáticamente las que debía dejar de hacer iban desapareciendo, porque comenzaba a ser obediente, comenzaba a entender lo bonito que Dios tenía para mi vida, a diferencia de nuestro enemigo, el diablo, ¿no? Que él todo lo distorsiona, que él quiere todo lo malo para nuestras vidas, pero nos los presenta de una manera buena, de una manera agradable, ¿no? Pero tenemos a un Dios que se presenta tal y como Él es, como el Todopoderoso, como el gran yo soy. Y yo dije, yo me rindo, porque si no me rindo, si no dejo que Cristo vive en mí y yo muera, esto va a ser bien difícil. Ok, entonces podríamos tomar en cuenta, primer tópico, la obediencia. Pero en el desconocimiento, ¿la obediencia a qué? Sería Obediencia a la palabra, a la palabra del Señor. obediencia a los mandamientos que el Señor nos deja, obediencia a Él. Obediencia a Él. Entonces, como primer tópico podemos poner eso, pues, la obediencia a la palabra o la lectura de la palabra. Es necesario como primer tópico la lectura de la palabra. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me reconcilié, aunque me sabía una millonada de versículos de memoria, porque sí, mi tiempo de niño yo pertenecía hasta a un grupo que tenía, un ministerio que tenía la iglesia de niños, que era los salmistas raperos. Y nos tocaba leer, o sea, buscar los salmos, ¿no? Ajá. Aprendernos, ¿no? Y luego volverlo un rap, tal y cual, sin cambiarle ni una jota, era tal cual. Y eso, obviamente, eso te da una práctica que nos sabíamos varios versículos y también tenían discipulados. Entonces, para mí, a diferencia de ti, supongo que para ti esa edad fue un libro nuevo que llegaba a tu vida. Nunca lo había, de repente lo viste abierto en el Salmo 93 en la casa. 91, En el 91. 91, que en la casa lo ponían, pues hay gente que tiene esa costumbre. Sí. ¿Verdad? Pero por menos en mi caso, esos eran mis cuentos para dormir. La Biblia fueron mis cuentos para dormir. Fue todo eso. Y sin embargo, aún estando lleno de todo ese conocimiento, porque era simple conocimiento, Sí. yo no pude realmente accesar a ese primer tópico. Y cuando yo me convertí, lo primero que yo comencé a hacer fue a leer la palabra. Wow. Pero a leerla con objetivo, ¿me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque era como que, Señor, así, pedirle al Señor, Señor, voy a leer la palabra, ayúdame a entenderla. Ayúdame a que lo que está aquí me enseñe. Y ahí fue como que dice que me parece que dentro de la Biblia hay otra Biblia secreta que te la abre en ese momento. Y es donde yo comencé a sumergirme en lo que era leer la palabra de Dios y empezar a entender qué cosas tenía que hacer. Porque como tú dices, la visión que tiene el mundo del cristiano, ¿verdad? Es siempre el cristiano no puede, Ujú. ¿sabes? Y tú pregúntale, para alguien en la calle, pregúntale, ¿qué es lo que debe hacer un cristiano? Ujú. Y ellos tampoco van a saber responderte, ¿sabes? Pero tienen una lista de cosas que no debe hacer. Sí. Y muchas veces las personas no quieren ni siquiera llegar cerca del evangelio porque piensan que el evangelio
es simplemente un grupo de prohibiciones. Y no se trata de eso. Como tú dices, no es una lista, es una lista de cosas que tienes que comenzar a hacer. Y la primera de ellas es leer la palabra. Porque en Amén. ella es donde el Señor nos va a revelar las cosas que Él quiere que nosotros empecemos a cambiar, cómo las vamos a cambiar, con las mejores palabras, con los mejores Consejos. consejos, con las mejores planificaciones, estrategias, están en la Amén. palabra del Señor. Entonces, como primer tópico, podemos poner la palabra del Señor. Yo voy a poner el segundo. Ajá. Para mí, el segundo tópico. Bueno, yo tengo algo que decir Ah, del no, no. primer tópico. Está bien. Entonces, yo siento que la palabra es la lectura de la palabra, el practicar la palabra. Porque es como tú dices, ¿no? Tú leías, tú estabas lleno de Ya, escuchar la era palabra. tanto, yo estaba en el mundo, yo estaba en mi mundo, ¿no? Y yo decía, si a mí me vienen a predicar, me va a tener que venir a predicar un diácono, pues si no lo he hecho una enjuaga con la Biblia. Yo en mi mundo. Pero era a causa de eso, del exceso de conocimiento, diría yo. Sí, bueno, pero me recuerda a Hot, porque Hot decía de oír, de oías, oía, De oído. de oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y hay mucha gente que tal vez por mucho tiempo siguen al Señor, están con el Señor, eh, saben mucho la palabra, que es algo excelente, porque también la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, como creyentes, como seguidores de Cristo, debemos atesorar esa espada, que es la palabra. Pero no solamente atesorarla, que era lo que a ti te pasaba, ¿no? Tú te la sabías, tú te sabías los versículos bíblicos, sino que también es aplicarlo, es accesar a ese poder del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para vida eterna, para milagros, para crecimiento. Entonces, hay gente que solamente lee y ya, leyó, ¿no? Pero es leer, es practicar. La Biblia es un espejo. O también podría verse como un manual. Como también es nuestro manual de vida. Ahí está todo. Dios nos dejó todo allí. Y es un instrumento, ¿no? Es la palabra de Dios. Es una de las cosas que Él utiliza para hablarnos. Para hablarnos. Hay mucha gente, ay, pero es que Dios no me habla, pero es que Dios no me escucha, pero es que no, Dios te escucha. Y el Señor también habla a través de sueños, habla a través de las otras personas, pero también habla a través de su palabra. Por eso es la palabra de La Dios. palabra de Dios, Por eso exacto. es la palabra de Bueno, Dios. y acompañado a eso, ahí donde yo, que engrana, quiero meter lo que yo pondría como segundo en la lista, ¿no? No Ujú. de lugar, no lo Sí, veamos como una lista de arriba abajo, sino de manera horizontal. sin un orden específico. Exacto. Todos tienen igual de importancia, pero forman Exacto. el meollo del asunto. Entonces, yo pondría así como el siguiente punto, la oración. Yes. La oración, para ti, ¿cómo fue 14 años? Te acabas de convertir. Sí. Estás empezando a leer la palabra. ¿Cómo fue esa comprensión de que era orar? Bueno, mira, creo que una de las cosas también muy importantes cuando nosotros decidimos seguir al Señor es rodearnos de personas que nos ayuden a estar cerca de Cristo. Vivimos en un mundo de mucha influencia a través de las redes sociales, a través del Instagram, del TikTok, y es de tanta influencia que hablamos de seguidores y de seguidos. Hablamos de las personas que me siguen y de las personas que yo sigo. Y eso se torna tanto influencia para nuestras vidas como nosotros influyentes para la vida de los otros. Y yo cuando comencé a caminar con el Señor, yo iba a mi iglesia, que eso vamos a hablarlo más adelante, lo que es congregarnos. Y mi pastora y los líderes de la iglesia siempre tenían una palabra de enseñanza con respecto a muchos temas, y uno de ellos era la oración.
Y era una enseñanza a través de la Biblia, que es nuestra regla de fe infalible. Ella no se contradice, es la verdad de Dios. Eh, y me enseñaron a través de la palabra cómo era orar, pero también a través del ejemplo. Y puedo resumir que orar es hablar con Dios. Orar es orar es abrir tu corazón, este, y hablar con tu Padre, con ese Dios que es nuestro Padre, que es nuestro amigo, que está allí con nosotros, que mora en nosotros y que lo más lindo de todo es que está dispuesto a escucharnos a través de la oración. Yo, por lo menos en mi caso con la oración, como te digo, ese primer concepto que yo creo que es el que todos recibimos, que es orar, es Es hablar hablar con con Dios. Dios. Estamos clarísimos en eso. Lo único es que, por ejemplo, yo siempre supe eso. Orar es hablar con Dios. Y decirte, yo nunca oré. Mentira, yo sí oré bastante en público, en el púlpito, abajo, de rodillas, parado, con los ojos cerrados, abiertos. De todas las maneras, en mi casa, siempre. O sea, sí se entendía, sí conocía el concepto, pero no lo entendía igual que los otros conceptos que vamos a hablar. Y te explico por qué. Una de las cosas que me dificultaba el entender qué era hablar con Dios. Porque yo obviamente tenía a mi alrededor mucha gente de peso, o de peso en el sentido de años. Que Sí. nosotros tenemos un tiempo ya, pero no somos viejos en el Evangelio. No me puedo parar aquí y decir como, por ejemplo, diría mi abuelo, tengo 50 años sirviéndole al Señor. No puedo. Pero Sí. tengo mi tiempito, pues Ajá. ya tenemos nuestro tiempo en el ring. Entonces, escucharlos orar a ellos era un espectáculo. Porque a veces yo escuchaba ¿Un oraciones, espectáculo en qué o sentido? sea, porque yo escuchaba oraciones como, oh Señor, que estás en las alturas, y no sé qué más, y tú, oh grandísimo, altísimo. Y aunque no está mal en ningún No, no lo concepto, está. es Claro, la claro que manera en no. que ellos conseguían expresarse, como no era Es la mi, manera en la que ellos conectaban con con el cuidado, Dios. como no Era su relación, era su hablar con era Dios. su outfit al momento de hablar con Dios, pero como no era el mío, no era Sí. mi, no era mi, ¿cómo te explico? No era mi idioma. Ajá. yo, yo lograba ver a Dios así como un Dios allá, lejos, en su trono. ¿Me entiendes? Y cuando yo comencé a leer, cuando yo me reconcilio, comencé a leer la Biblia, una de las primeras cosas con las que me consigo dice, orar es hablar con Dios. Y yo dije, pero hablar. Ajá. Yo no hablo, por ejemplo, yo no hablo con el presidente. ¿Me entiendes? Ajá. Y si un día me tocara, no se llamaría hablar, se llamaría reunión. Tengo una reunión Con el porque es una presidente. persona de peso. Y todo eso tendría todo un orzamento, toda una cuestión, una ornamenta, que digo. Un Sí. ornamento, una cuestión y una presentación y pase aquí y siéntese. No, yo vengo aquí a hablar con usted. Que era como yo veía que mis abuelos, mi mamá oraba, ¿me entiendes? Sí. Pero luego yo dije, pero es hablar. Yo hablo con los amigos míos. ¿Me entiendes? Sí. Y ahí yo capté, es como tener una conversación de amigos. Es la esencia. Exacto, es como hablar. Y entonces empecé a entender que Dios no solo quería escuchar mis peticiones, Él quería también escuchar mis molestias, lo que me angustiaba, lo que me fastidiaba, los chismes, también los También. quería escuchar, todo. Que era hablar, esa comunicación, ¿me estás entendiendo? Sí. Era poder expresarle, expresarme ante Dios, pero sabiendo que Él no solo está allá, Sí. sino que Sino que también también está está aquí. aquí. Y que Él está aquí atento. Que es el Dios que sí está sentado en su trono, pero que la tierra es el estrado de sus pies. O sea, que también está cerca, o sea, está en nosotros. Es el Dios todopoderoso. Es ese Dios de majestad, es ese Dios grande, pero también es nuestro amigo. Es nuestro amigo. Entonces cuando yo empecé a orar de esa manera, cada quien tiene su manera, ¿no? De hablar con el Señor. Porque es como quien dice, es la comunicación de cada quien. Sí. Cuando yo empecé a orar con el Señor simplemente me cerraba en mi cuarto y yo, cónchale, el Señor sabe, me está pasando. Y entonces empecé a hablar con toda aquella naturalidad de mi persona. Sí. Y ahí
fue que yo empecé a entender y a ver los resultados de la oración. Los resultados de que sí estoy hablando con Dios. ¿Me estás entendiendo? Era una oración sincera. Sincera. Era una oración de corazón. Exactamente. Entonces, entonces en ese momento la oración dejó de ser un pesar. Dejó Sí. de ser, "Ay, quiero nada", sino que comenzó a ser un placer. ¿Me estás entendiendo? Claro. Porque comencé a tener el placer de hablar con Dios. Que era hablar con mi amigo, con mi hermano, con el que me acompaña, el que me entiende, el que me va a escuchar, me va a aconsejar. ¿Me estás Amén. entendiendo? Y entonces eso cambió totalmente ese argumento que yo tenía en mi cabeza Sí. y empezó a engranar con lo primero. Porque ahí yo empecé a entender que la oración era mi manera, era como yo me comunicaba con él y que la palabra era la principal manera con la que él se comunicaba Comunicaba con nosotros. conmigo. Amén. Entonces ahí empezó un ciclo. Entonces ya las oraciones no eran vacías. ¿Qué vacías? Que yo no sentía que nadie me escuchaba, que yo lo era al aire. No, ahora sí, a veces rápido, a veces con un poco más de tiempo, a veces me respondía con el silencio, Sí. ¿sabes? Pero se sentía la comunicación. Yo oraba, hablaba con Dios, iba, leía la palabra, el Señor me respondía por medio de la palabra. Sí, existen otras maneras que el Señor responde, sueños, visiones, pero Ujú. la certera, la que no falla, es la Es la palabra palabra. del Señor. Entonces, Así es. ajá, ahora te pregunto, Ay, Dios. el tercer tópico que podríamos poner. Entonces tenemos primer tópico, la obediencia y lectura de la palabra. Yes. Segundo, en la lista sería la La oración. oración. La oración, listo. Y ahora como tercero, ¿verdad? Sí. Yo voy a tocar uno que es un poquito engorroso, tiene su dificultad para explicarlo, Ajá. y es el ayuno. Sí. ¿Cómo fue tu primera experiencia como nueva creyente con el ayuno? Bueno, de mi primer ayuno como tal, no lo recuerdo, porque fue hace ya un buen tiempo. Pero sí tengo memoria de que normalmente mis primeros ayunos eran con la red de jóvenes de la iglesia. Y era de gran bendición porque nosotros no tenemos nada que darle a Dios. Nosotros no tenemos nada. Es por su misericordia y por su bondad que más bien Él nos ha dado todo, empezando por la salvación y la vida eterna. Pero el ayunar, comencé a entenderlo como como el apartarme, como tomar un tiempo para apartarme y sumergirme mucho más en el Señor. Y era bien interesante porque cuando ayunaba, yo conseguía fusionar estas cosas de las que estamos hablando. Conseguía orar, conseguía leer la palabra, adorar, eh, tener intimidad, que de eso vamos a hablar, spoiler, Ujú. este, pero también conseguía apartarme para el Señor a través del ayuno. Y a veces eran ayunos por mí misma, para que el Señor me ayudara a mantenerme, a morir a la carne, a que la carne se sujetara y que el Espíritu Santo sea, ¿no? El que tome su lugar en mi vida. Luego sí comencé a ayunar yo sola, que a veces se tornaba un poco difícil porque a veces hacía ayunos de abstenerme de comida, que hoy en día uno entiende, a medida que uno va conociendo más del Señor y uno va profundizándose más en la lectura de la palabra, uno se da cuenta que, por ejemplo, Daniel hizo ayuno de verduras, de legumbres, ¿no? Y veía el poder de Dios, así como la reina Esther, cuando en la Biblia ella convocó ayuno, porque el rey Asuero valga la redundancia, había decretado un decreto. Y Dios
en un abrir y cerrar de ojos cambió ese decreto a través del poder del ayuno. Y lo mismo aconteció con Jonás también. Y vemos muchos ejemplos bíblicos del poder del ayuno. Del poder del ayuno. Bueno, en mi caso, también. Porque eso fue, me acuerdo, me convierto, empiezo a practicar, a entender todas estas cosas de nuevo, ¿no? Y el ayuno, yo me tardé un poquito más con el ayuno. Sí, me Yes. tardé un poquito más con el ayuno. Pero me acuerdo que en ese tiempo tengo aún mi amigo Luis. Saludos a mi amigo Luis, Dios te bendiga. Que él y yo andábamos juntos, porque nosotros nos convertimos juntos. Sí. Y en un momento dijimos, vamos a ayunar. Ujú. Pero obviamente primero nos fuimos a ver de qué se trataba el ayuno, qué consistía, para qué, cuál era el objetivo. Y objetivos, sabemos en la Biblia, como tú mismo lo dijiste ahorita, son muchos. Esther utilizó el ayuno para cambiar un decreto. El rey a cual Jonás le predica usa el ayuno para conseguir misericordia. Jesús le dice a sus discípulos que hay demonios que salen con ayuno y Y oración. oración. Ujú. Entonces, motivos hay muchos, pero por lo menos en mi caso personal, uno de los motivos por los cuales yo más usé el ayuno fueron dos. El primero era para apartarme, ¿sabes? Ujú. Para apartarme para el Señor, porque hasta en la Biblia también muestra el ayuno como un signo de humillación. Quienes ayunaban se rasgaban su vestidura y se echaban Sí, ceniza en la cabeza y hacían cierta cantidad de cosas asumadas a la abstención del alimento, el ¿no? alimento. Y cuando yo empiezo a entender lo que es el ayuno, primero yo entiendo que es la atención a algo, Ujú. principalmente el alimento, la comida. Pero ¿por qué la comida? Y ahí fue donde yo comencé a comprender que el ayuno es un arma espectacular para que el espíritu tome control sobre la Sobre la carne. carne. Sabemos que aquí tenemos una guerra con nuestra peor enemiga, que es la carne. La carne siempre está queriendo hacer su voluntad. Sí. Y el espíritu, en compañía del Espíritu Santo, está también tratando de imponer su voluntad, que es la voluntad correcta. Sí. Entonces, una manera para tú debilitar la carne es ayunando. Y el ayuno, sin ninguna duda, se los puedo decir, el ayuno no es algo que carnalmente sea placentero. No lo La es. carne no quiere ayunar. Nah. Ya quiere tragar todo lo que se le venga. ¿Me entiendes? Pero es el momento donde tú dices, aquí mando yo. Entonces vamos a ayunar y no se va a comer o no se va a hacer tal cosa. En aquel tiempo, como podemos ver, el ayuno era el ayuno era de alimento porque la humanidad veía como lo más placentero era la comida, era lo Sí. que había. Ya en este tiempo hay muchas otras cosas en las cuales recibimos placer. Tal vez hay personas que ni comen mucho, pero tienen una afinación mucha hacia la tecnología. Sí, tienen una gran afinidad hacia la Ajá, tecnología, hacia... o tal vez hacia alguna cosa. Sí. Y es tu atención de decir, ven acá, voy a quitar esto de aquí del medio para yo poderme concentrar en el Señor y al mismo tiempo tomar dominio sobre mi carne para que mi carne no me domine. Amén. Entonces, la primera fue, como te digo, Sí. fue apartarme para el Señor. Y la segunda fue empezar a tener control sobre la carne. ¿Me estás entendiendo? Sí. Porque el mismo Señor nos dice que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Así es. Pero ese poder es un músculo y ese músculo hay que entrenar. Hay que ejercitarlo. Entonces, si usted quiere ejercitar ese músculo del dominio propio, el arma número 1 es el ayuno. Amén. Es el ayuno. Y tenemos otro tópico también. Que luego de caminar con el Señor, o igual estando, ¿no?, con el Señor, logramos ver y entender la importancia que es tener intimidad con nuestro Padre. ¿Cómo fue eso para ti, Misael? O sea, ¿cómo fue lograr entender que no era solamente congregarte? Porque es de gran importancia. La Biblia dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Porque es de gran importancia ir a la congregación, a escuchar la palabra, a servir al Señor.
¿verdad? A congregarte también, a tener relación con tus hermanos. Pero también está la parte de cuando llegamos a la casa, cuando estamos en casa, ¿no? ¿Cómo fue para ti entender eso? Que no era solamente estar conectado con Dios en la iglesia, en la congregación, sino que también fuera de la congregación, 24/7, nosotros necesitamos también estar conectados y tener una intimidad con nuestro Padre. Bueno, en mi caso, yo lo comparo mucho, o lo entendí muy bien, con la historia de Samuel. Si nosotros le prestamos a la atención a la historia del profeta Samuel, el profeta Samuel se encontraba viviendo en el templo. Él no vivía en otro lugar, vivía en el templo. En el templo. Y junto con él vivía Elí, que era El sacerdote. el sacerdote del momento, y sus 2 hijos. Sí. Entonces, a mí me pareció muy curioso darme cuenta que desde el aunque Samuel agradaba al Señor, Samuel no conocía al Señor. Igual como no lo conocían los hijos de Eli. Sí. Y que no es hasta el momento en que el Señor lo llama, que el mismo Samuel pensaba que era Eli el que lo estaba llamando, hasta que Eli dice, mira, si te vuelven a llamar, di, sí, Señor, heme aquí. Amén. Y el Señor le iba a hablar. No fue hasta ese instante que realmente Samuel conoció al Señor. De igual manera, yo duré mucho tiempo en la iglesia. Y yo de verdad le agradezco a mi mamá por eso, ¿me entiendes? Porque obviamente el de ella no preocuparse en mi niñez, haberme tenido en ese lugar, en ese ambiente, cuando yo hubiera tenido mi momento de conflicto a mis 19 años donde yo estaba buscándole sentido a mi vida, yo no hubiera considerado la iglesia como una opción, porque no conocía esa opción. Entonces el hecho de que mi mamá me llevara a la iglesia me mostró esa opción, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo digo que es un proceso. ¿Por qué? Porque como tú dices, es importante congregarse. Pero ya yo conocí ese paso. Duré 15 años en ese ambiente. Y entonces cuando yo me reconcilio, yo digo, aquí debe haber más. Amén. Aquí hay algo que no estoy haciendo. Y entonces ahí es donde yo empecé a ver que, aunque aprendemos a leer la palabra en la iglesia, aprendemos a orar en la iglesia, aprendemos a ayunar en la iglesia, todas esas herramientas son para tú agarrarlas Sí. y llevarlas a tu casa. Porque la iglesia, Sí, tenerlas con uno. contigo, No exacto. dejarlas allá, sino tenerlas contigo. Exacto. Porque la iglesia, yo la comparo con una conexión Wi-Fi, que mientras estás ahí funciona, pero apenas te alejas ya se acabó. Y la de la casa, yo la comparo con una conexión directa con cable, de internet por cable, que tiene mayor velocidad, seguridad. Entonces, muchas veces tenemos la Wi-Fi, pero no tenemos el internet por cable en la casa. Y una de las pruebas más claras de eso fue la pandemia. La pandemia, sí. La pandemia le permitió ver a la iglesia a nivel mundial que aunque congregarse es importante, muy poco sirve si no tienes un altar encendido en casa. Amén. ¿Me entiendes? Porque ahí fue donde nos dijeron, ajá, cerramos el templo. Pero ¿y las iglesias? Porque las iglesias somos cada uno de nosotros. Amén. Entonces, cerramos el templo y las iglesias. Lamentablemente muchas iglesias estaban cerradas para cuando cerraron el templo. Entonces yo viví esa experiencia mucho antes de la pandemia, cuando yo me vine solo aquí a Brasil. Porque me vine para acá, Sí. dirección del Señor, y yo llego aquí y yo vivía con un amigo mío que él no era creyente y él era el único que hablaba mi idioma, el español. El resto todo el mundo hablaba portugués y aunque no es un idioma muy distante al nuestro, cuando llegas nuevo tú no entiendes nada. Sí. Te están hablando en alemán. Sí, en chino, en japonés. ¿Qué es ¿Me esto, entiendes? Dios mío? Sin poder comunicarme, ir a la iglesia y no entender la prédica, escuchar las canciones y no entender saber nada. Y no poder hablar con nadie. Y yo sentí que me lanzaron en una isla y me lanzaron en una isla y me dice, ¡tá! ¡Sobrevive! Y ya. Y fue ahí donde realmente yo tuve que echar mano a esas herramientas y en el cuarto que tenía empezar a hacer mis cultos de yo con yo. Sí. Leer la Biblia, orar. No es que no lo hacía antes, sí lo hacía, pero ahí fue donde más tuve que empezar a echarle ganas
a todo eso que había A aprendido. ejercitar. A ejercitar, exacto, a todo eso que había aprendido, hasta con la vigilia. Yo me acuerdo que yo hice, un par de veces hice vigilia solo. Es horrible hacer vigilia solo. Pero háganla. Pero si puede, hágala. Es de mucha adicción, pero wow, es difícil. Es Sí. difícil. Y yo me eché un par de veces una vigilia solo, ahí yo solito, en oración y tal, y me lanzaba mis ayunos. Y comencé a ver de manera mucho más exponencial, que en su momento habrá como contarla, los milagros del Señor a causa de esa búsqueda en privado. Y la manera bíblica que yo podría considerar aquí, dejar aquí, Sí. para provecho de todo. Donde expresa eso es cuando Jesús, cuando se nos habla de la oración en la palabra. Porque uno de los primeros consejos que se nos dice es, y cuando vayas a orar, entra a tu cuarto Y cierra la puerta. y cierra la puerta. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ahí es una manera clara de decirte, y no, es que sigue, para que lo que Dios ve que tú haces en secreto, te lo recompense en público. Amén. Entonces, continúa, ¿no? Pero empezar a echar mano de eso y hacerlo. De empezar a orar en nuestra intimidad, que no necesariamente tiene que ser un cuarto, de repente puede ser un parque, puede En la ser sala. en la sala. Pues es simplemente un momento a solas, donde Amén. Gloria al puedas. Señor. Y poder leer la palabra, tener ese tiempo para leer la palabra, tener el tiempo para ayunar. Y creo que lo más bonito de todo es que mientras que más tú pases tiempo con el Señor, más te vas a parecer a tu Padre. Mientras que más tú pases tiempo con el Señor, más el Señor te va a fortalecer. Vas a entender que no es lo que es temerle al Señor, lo que es amarle, lo que es que cuando el enemigo venga a ofrecerte algo en bandeja de plata, tú puedas decir, no vale la pena. Eh, el, Cristo lo vale todo. Cristo es mejor que todo. Es lo mejor que yo puedo tener. Porque conoces a tu Padre. No solamente de oídas lo oyes, sino que tus ojos logran verlo a través de la intimidad. Tu corazón logra conectarse con tu Padre. Tu corazón logra entender y conocer a quién tú estás siguiendo. Y logras saber que Cristo es tu ancla. Y consigues permanecer en este camino, a pesar de las luchas, a pesar de los procesos, a pesar de los momentos malos, tú logras permanecer en el camino porque estás agarradito. O sea, la intimidad es estar literal agarrado. Yo no ando de la mano con nadie. Yo ando de la mano con mi esposo porque tenemos intimidad. Es mi esposo. Yo ando de la mano con Cristo. Y me permite, y tengo intimidad con Él, lo cual me permite no soltarme de su mano, sino permanecer en sus caminos a pesar de la adversidad, a pesar de las tentaciones, a pesar de las pruebas, pegaditos a Cristo. Claro, y ¿sabes? Yo siempre he hecho esa comparación de por qué separar lo que nosotros llamamos templo de iglesia, ¿no? Uh-huh. Porque en el Antiguo Testamento existía el templo, que en su momento era donde habitaba la presencia de Dios. Pero desde el momento en que el Señor muere en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros, volviéndonos a nosotros iglesia o templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, volvemos y recalcamos. No dejen de congregarse, porque es ahí Amén. donde van a aprender. Es de gran importancia. Donde es el primer paso. Congregarse es el primer paso para poder aprender estas tres principales herramientas. Es de gran importancia tener cobertura espiritual. Es de gran importancia tener personas que compartan tu fe. Es de gran importancia, es de gran importancia. Porque, imagínate, es que la iglesia es el terreno donde tú vas a aprender todas estas cosas para luego llevarlas a la intimidad. Amén. Entendiendo que es la intimidad el meollo de este asunto. Es como uno dice, es hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Exacto. Porque, mire, ¿sabe? En cierta oportunidad, que me acuerdo yo que yo estaba en mi fuego,
que cuando estaba comenzando, pues, la lectura, la cuestión, la oración, y empecé a visitar amigos y a hablar de la palabra, pero fue tanto y tanto y tanto que comencé a descuidar la búsqueda, ¿no? Sí. Y en un momento, saliendo de casa, un amigo del Señor viene y me dice, hablar de mí no es hablar conmigo. Y eso, one Wow. moment, es verdad. Yo necesito hablar con Dios para llenarme de Él, para luego poder hablar de Él y vaciarme en las otras personas. Pero va a Amén. llegar un momento que yo voy a estar vacío y tengo que Mm, volver a la fuente. Y la fuente es la intimidad. Porque eso es lo que va a hacer que, aunque, por ejemplo, por cuestiones de la vida, si en algún momento se nos es dificultuoso llegar hasta congregarnos, por cuestiones de la vida, no es sí, porque no nos dio por la decisión gana, propia, no, porque no, por no lo cuestiones de es, la no es vida, así. trabajo, responsabilidades. Sí. Sabemos que Dios está en la iglesia, pero también Mm, está con nosotros. amén. Y Él puede hablarnos en la iglesia, pero también puede hablarnos a nosotros. Pero no deje de congregarse, Pero no debe cuidado, colgar. no es lo que estamos Es diciendo. importante. Sigamos los pasos. Entonces, a todo aquel, tal vez tiene, ¿qué? Un mes, 2 meses, 3 semanas, o un año que te O convertiste. muchos. O tienes 15 como los tenía yo. Y sientes que no entiendes la totalidad. Tú dices, pero ya va, aquí falta. O de repente, como a mí me pasaba, yo veía, bueno, yo en ese tiempo yo te veía a ti en la iglesia, no éramos nada, ¿no? En el momento. Pero yo la veía allá en la iglesia y yo veía que Audrey era una recién convertida que estaba dando pasos agigantados a cosas que yo no había ni llegado a imaginar. Y no estoy hablando de posición, estoy hablando de cosas como... Porque se nota cuando alguien está rebosando de la presencia del Señor. Se Sí, nota. se nota. Entonces decir, oye, pero ¿por qué yo no estoy así si yo tengo tantos años metido aquí? ¿Por qué a mí no me pasan estas cosas? ¿Por qué yo no vivo esto? ¿Por qué el Señor no me habla así? ¿Me entiendes? Entonces, después de tantos años, fue que yo tuve ese momento de revelación. Entonces, si tú no has tenido ese instante, tienes tal vez muchos años en el Señor, y no has tenido ese instante de revelación en tu vida, y de repente no se lo dices a alguien más porque te da pena, porque sientes que, bueno, no, eso no, son cosas que se hablan, o simplemente no se ha dado la oportunidad. Nosotros te invitamos a que eches mano de estos 3 tópicos en el ambiente dedicado. Si ya te estás congregando, ya tienes tiempo en la iglesia, entonces es momento de comenzar a llevar esas herramientas a tu hogar, a tu Amén. casa. Y en tu casa comenzar a orar entendiendo lo que es la oración, que es hablar con Dios, que es destaparte con sinceridad. Todo, absolutamente todo lo que quieras decir, Dios está dispuesto a escucharte. No Amén. existe nada que tú quieras decir que Dios no quiere escuchar. Él quiere escucharlo todo. Entonces, eso es la oración. Háblalo todo, descárgate en Él, quéjate con Él si quieres. Amén. Cuéntale los chismes a Él. Él quiere escuchar. No se lo cuentes a más nadie. Cuéntaselo a Amén. Él. Y queremos recordarte también que tenemos un Dios de poder, un Dios que nos lleva de victoria en victoria, de grandeza en grandeza. Y Dios quiere que tú seas próspero en todas las áreas de tu vida, en tu área espiritual, en tu área económica, en tu área emocional. Y eso, una de las claves para que eso suceda es que tú estés pegado, vamos a decirlo así, claro, estés pegado a Cristo. Nosotros te invitamos a que esta semana tú puedas sacar un tiempo de las 24 horas. Imagínate, tenemos 24 horas. A veces perdemos 4 o 5 simplemente viendo reels en YouTube, shorts en YouTube, reels en Instagram Y videito de y TikTok. videitos en TikTok. Y a veces se nos va el tiempo, se nos va el día. Y con el menos que compartimos, con el menos que hablamos, es con Dios. Y Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. La palabra de Amén. Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros te invitamos que esta semana, que comienza mañana, nosotros todos podamos buscar más del Señor. Buscar de leer su palabra, buscar de ayunar, buscarlo intensamente. La Biblia dice, búsquenme que me van a hallar. Toquen la puerta que la puerta será abierta.
Y también queremos invitarte a ti que nos estás viendo por primera vez, que tal vez no sabes o no has abierto tu corazón a Dios. Queremos invitarte también a que lo consideres, a que... Es más, yo no voy a ser tan leve. Escucha. Si tienes ya todos tus preceptos, todos tus conceptos, todas tus ideas, te invito a que vengas a comprobarlo. Prueba a Cristo y luego hablamos. Te reto, prueba a Cristo y luego hablamos. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer episodio de nuestro podcast, Cuarto Estudio Podcast. Para nosotros es de gran bendición estar aquí con ustedes y muchísimo más bendecidos estamos por el hecho de que tú estés aquí con nosotros un sábado, tal vez acostadito así, viendo el podcast, tomándote, no sé, un chocolate caliente o un cafecito o comiéndote alguna chuchería, alguna cosa. Pero gracias de verdad por estar aquí. Nos vemos el próximo sábado. Estaremos todos los sábados aquí en nuestro canal. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como, es igual en todas, Cuarto Estudio Podcast. En Instagram, TikTok, en YouTube, en búscanos, Facebook también. En Facebook, y ahí nos vas a encontrar. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales personales. Audrey Oficial. Con la O de oficial es un 0. Y Misa es con MISSAHD. Ahí lo van a poder ver en las descripciones si quieres seguirnos. Muchas gracias por escucharnos. Que el Señor les bendiga, que los guarde y los tenga en bien. Amén. Chao.